Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola Jacqueline. Hola Sergio. Buenas tardes. Hola, Vale. Buenas tardes para todos. Hola Valentina, muchachos, estudiantes. Bienvenidos como siempre a esta nueva sesión de su módulo de Ciencias Naturales. Hoy es la clase número 6, creo, sí, de este módulo de Ciencias Naturales correspondiente a ciclo 3. Y pues, Buenas tardes. Presento, igual Buenas tardes a todos, buenas tardes, no se les haya profesor olvidado mi y nombre, Vale. ¿no? Buenas tardes para todos los que han venido llegando por ahí, se han venido conectando, como siempre. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes, profe. Vale, ¿Listo? buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sergio, si quieres, acabas y ya. O inicio yo y sigues. Como quieras, no, pues igual era solo como para darles la bienvenida, recordarles que pues estamos en Ciencias Naturales, en ciclo 3, obviamente me imagino que ustedes ya tienen como claridad de eso y pues como siempre que esperamos su participación y esperamos pues que las clases sigan siendo como así como tan charladas y tan movidas como han venido siendo en estas clases momentos previos, ¿listo? Entonces pues nada, pues ahí te dejo Valentina para que nos cuentes lo que nos vas a contar. Listo, Sergio. Bueno, chicos, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el tema de ayer, ya no reproducción celular, sino más reproducción enfocada hacia los seres humanos, animales. Y las secciones que están asociadas en plataforma para sexto son los tipos de reproducción y la reproducción celular que ya vimos. Para séptimo están los niveles de organización ecosistémica. Y recuerden, chicos, que la hoja de ruta está para el 3 de noviembre, ¿listo? 3 de noviembre, 5 de la tarde, para que lo tengan en cuenta. Y el 7 de noviembre es el día máximo para que ustedes logren avanzar en plataforma. Entonces recuerden que esta ya es, como lo dijo Sergio, en esta clase número 6. Entonces ya deberíamos estar por aproximadamente en un 30% de avance de las lecciones en plataforma para que lo tengan en cuenta. Y de nuevo invitarlos a los talleres de los sábados. Se están realizando ahora, esto está erróneo, es de 9 a 12, como ya se venía realizando, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, ¿listo? Entonces ahí para que nos veamos por allá. Listo, muchachos. Entonces, pues como siempre hacemos en nuestra primera parte de la clase, pues haremos el respectivo recuento de lo que hablamos el día anterior, recordando pues entonces que nuestras lecciones asociadas, pues como ya nos estaba diciendo Valentina, pues son reproducción celular, que fue lo que vimos la clase pasada, tipos de reproducción, que será lo que vamos a iniciar a ver el día de hoy, y pues niveles de organización ecosistémica para que después veamos por qué es importante que las relacionemos con la reproducción, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, o con todo lo que vamos a ver más bien acerca de los ecosistemas y demás. ¿Listo? Entonces, pues habíamos como iniciado primero con pues con esta pregunta, digamos, orientadora, si lo queremos ver de esa manera, en la cual simplemente queríamos ver si ustedes creían o no creían que todas las células eran iguales, obviamente tomándonos nosotros como un ejemplo, y ahí pues, digamos, después de como de un pequeño debate, digamos, de algunas de las participaciones que ustedes hicieron a través del chat, sobre todo, pues llegamos a la conclusión de que evidentemente no todas las células son iguales, que dependen de la función, que dependen del lugar o del, digamos, de la especificidad que tengan, pero que nosotros las podemos dividir en dos grandes grupos, células somáticas y células sexuales, que también las conocemos como los gametos. Entonces hablábamos de que las células somáticas son básicamente todas las células de nuestro cuerpo, con la única excepción de los óvulos en las mujeres y espermatozoides en los hombres. De resto, todas las células van a ser células somáticas, ¿listo? Independientemente de dónde se ubiquen, en el páncreas, en el estómago, en la piel, en la sangre, todas son células somáticas, exceptuando el óvulo y el espermatozoide, que pues vendrán siendo las células sexuales o los gametos. Hablábamos de que unas participaban en la reproducción sexual, que eran los gametos, las otras no tenían participación en ese proceso de la reproducción o de la fecundación. Veíamos las diferencias entre
la información genética, es decir, por qué unas son haploides, es decir, porque unas tienen la mitad de la información genética y porque las otras tienen la información genética completa. Y hablamos de las diferencias o de los dos tipos principales de reproducción celular que hay, que es como la diferencia más marcada. Y esto, una mitosis y otra meiosis, sabiendo pues que una, como las grandes diferencias que veíamos, era la mitosis, que era simplemente una única división, la meiosis era una división doble, que era como un proceso que se repetía, ¿cierto? Una que era más corta, pues, obviamente al ser individual, la otra como se repetía, pues era un poquito más larga. Hablábamos de que tenía como un resultado final que en la mitosis eran 2 células hijas, mientras que en la meiosis eran 4 células hijas, y hablábamos de que tenían como un objetivo o una finalidad distinta, mientras que la mitosis y la reproducción de todas las células del cuerpo tienen como función el crecimiento y la renovación de nuestros órganos, de nuestros tejidos y mantener la vida del individuo. La meiosis tiene digamos, por definición, el objetivo de continuar la especie y aumentar la variabilidad genética. ¿Listo? Entonces eso como a grandes rasgos de más o menos lo que estábamos viendo en la clase anterior. Pues veíamos las diferencias entre la mitosis y la meiosis, explicábamos, bueno, aparte de mostrar este esquema en el que mostrábamos, obviamente, valga la redundancia, las diferencias y por qué uno se repetía, o por qué una era más larga, mencionábamos qué pasaba en cada uno de estos procesos, recordando que interfase era el proceso en el cual se duplicaba o se realizaba la copia inicial del material genético, profase cuando empezaba como a generarse esta estructura que se llama uso cromático, que es la que después, o uso mitótico, que es la que después va a jalar nuestra información genética hacia cada célula. Veíamos la metafase, que era cuando se alineaban en la mitad nuestra información genética, nuestros cromosomas, y a partir de la anafase y la telofase, pues hablábamos de que era cuando se iniciaba el proceso de separación y se generaban las 2 células hijas idénticas a la célula madre, que son procesos que se repiten en la meiosis, exceptuando la interfase, porque no tenemos una doble duplicación del material genético, y por eso hablábamos entonces de que aquí tenemos células hijas con la mitad de las características genéticas, ¿listo? Y pues aquí no se nos olvide que siempre, siempre las células hijas van a tener la misma función de las células madres, que fue una pregunta muy importante que ustedes hicieron ayer en la clase de ayer, perdón, a través del chat, y es que siempre, 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 si son, digamos, células de la piel, pues su función van a ser, las células hijas van a ser igualmente células de la piel, obviamente, y si son células sanguíneas, pues las células hijas y la reproducción de esas células hijas, pues va a ser nuevamente en células sanguíneas y siempre va a ser igual. De la misma manera que si hablamos de células sexuales, pues la reproducción va a ser entre células sexuales, no es que un espermatozoide va a generarnos una célula de la piel, sencillamente no va a suceder, eso es imposible, ¿listo? Entonces siempre van a ser van a tener la misma función, tanto células madres como células hijas, ¿listo? Y después de eso, pues con lo que terminamos la sesión del día de ayer fue con ese pequeño video de 19 segundos, creo que si no estoy mal se demoraba, en el cual veíamos en tiempo real cómo se generaba la mitosis y cómo se podía observar a través de un microscopio, ¿listo? Y con eso cerramos entonces esa primera parte de reproducción que estaba enfocada en la reproducción celular, para ahora darle como paso a los diferentes tipos de reproducción que tenemos, pero que, como ya nos decía Valentina al comienzo de la clase, es más ya dada no necesariamente únicamente a las células, sino en general a todos los organismos vivos. Aquí vamos a hablar de animales, de plantas, pero también de algunos seres microscópicos. Entonces, para eso vamos a hablar de los tipos de reproducción que nosotros vamos a tener en la naturaleza, ¿listo? En general. Entonces, tenemos, digamos, 3 tipos de reproducción principal, ¿listo? Tenemos sexual, obviamente, y asexual, pero resulta que en la reproducción sexual tenemos 2 formas diferentes, una que es directa y una que vendría siendo indirecta. Básicamente, la diferencia entre ellas dos es si existe o no existe como una interacción física, un contacto físico entre
los dos seres. Aquí siempre que hablemos de reproducción sexual vamos a hablar de macho y de hembra o de hombre y mujer. ¿Listo? Siempre. En reproducción asexual únicamente vamos a hablar de reproducción basándonos en un único padre. ¿Listo? Únicamente un ser vivo va a generar hijos. No necesita como una pareja ni nada por el estilo. Sin embargo, en reproducción sexual sí vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera diferencia y es básicamente la manera más fácil de reconocer cómo se reproducen los seres vivos. En la reproducción sexual, pues obviamente tendremos como la unión de esos gametos, como sí, como la unión o la suma de esa información genética. Acuérdense que ayer hablábamos de poner 50% y 50% de cada lado como unir mitades, pues esa es básicamente la reproducción sexual. Ya no nos interesa si es el macho, si es la hembra la que se embaraza, porque sabemos que en la naturaleza, por ejemplo, los caballitos de mar son una especie en la cual no se embaraza la hembra, sino que se embaraza el macho, y pues eso ya digamos que es indistinto al tipo de reproducción, pero tenemos o debemos tener en cuenta que siempre que haya gametos, es decir, células sexuales, tanto de macho como de hembra, pues vamos, o de masculino como femenino, pues vamos a hablar de reproducción sexual. Y de reproducción asexual, pues no vamos a hablar directamente de ese tipo de células sexuales. Eso nos quiere decir que en reproducción asexual no vamos a tener ningún tipo, por ejemplo, de gametos. No van a existir espermatozoides, ni óvulos, ni nada por el estilo. Van a aparecer otro tipo de estructuras, pero que ya no van a ser consideradas células como las que nosotros vimos en la clase pasada, que son consideradas células, digamos, sexuales. Entonces ahí no vamos a tener como esa interacción. Entonces vamos a hacer como la comparación, como siempre hacemos, entre los dos tipos de reproducción, estos dos grupos grandes, porque después la reproducción asexual tiene varios tipos y es ahí donde vamos, digamos, a mostrar un poquito más con ejemplos sobre todo. Entonces, vamos a hablar de 4 características principales, no únicas, obviamente hay muchas más diferencias, pero digamos que son como es como la manera más fácil y sobre todo como las características principales de cada tipo de reproducción. La primera, que ya la mencionamos, es que en reproducción asexual solo necesitamos un progenitor, mientras que en reproducción sexual intervienen 2 progenitores. ¿Listo? Aquí eso qué nos quiere decir que, por ejemplo, en reproducción asexual no tenemos machos o hembras. Simplemente todos los individuos de la especie van a tener, digamos, un mismo género. No importa nada de eso, porque como no vamos a tener 2 progenitores y no vamos a tener células sexuales, pues obviamente es indistinto de si es macho o hembra. Entonces esa va a ser nuestra primera diferencia. Un solo progenitor en asexual, 2 progenitores en reproducción sexual. ¿Listo? Lo mismo que hablábamos ahorita, no hay diferencias entre las células sexuales o los gametos, mientras que en la reproducción sexual sí la va a haber. ¿Listo? En reproducción asexual, los descendientes van a ser exactamente iguales, van a ser idénticos tanto a los padres como a los hermanos, o digamos o sea, hijos, y todos ellos van a ser exactamente igual. Todos los individuos que estén inmersos en ese proceso de reproducción, tanto padres como hijos, van a ser exactamente iguales, van a ser idénticos, de la misma forma, van a tener la misma información genética, van a ser absolutamente iguales. Mientras que en la reproducción sexual van a ser parecidos, tanto entre ellos, o sea, entre hermanos, por decirlo de alguna manera, como con sus padres, pero jamás van a ser idénticos. Así sean gemelos, así sean mellizos, como en el caso de los humanos, nosotros siempre vamos a poder encontrar diferencias. Entonces, la reproducción sexual tiene eso y por eso nosotros hablamos de variabilidad genética, porque aquí nunca van a ser idénticos. Puede que se parezcan muchísimo y puede que tengan, no sé, más del 90% de similitud, pero siempre, así sea una mínima diferencia, vamos a encontrarla. Así que ese es como otro tip y otra característica fundamental de la reproducción en la naturaleza. Y pues obviamente los ejemplos más comunes, la reproducción asexual generalmente se da en individuos que son unicelulares, es decir, individuos que nosotros a simple vista no vamos a poder ver y que obviamente, digamos, tienen una reproducción mucho más simple porque también su forma de vida es mucho más simple.
Entonces hablamos, por ejemplo, de los hongos, algunas plantas que son muy pequeños, los animales microscópicos o algunos que son, digamos, que tienen formas de vida más sencillas, pues los vamos a tener ahí, mientras que reproducción sexual pues va a ser básicamente todos los organismos grandes de mayor complejidad, como plantas ya más grandes, lo que nosotros conocemos como plantas superiores, como por ejemplo todos los animales, digamos, mamíferos, lo del ser humano en general, todos los animales, digamos, de vida compleja o digamos de hábitos de vida más, sí, digamos, más estructurados, por llamarlo de alguna manera, pues vamos a tener que se reproducen de forma sexual, es decir, que siempre vamos a tener como macho y hembra y vamos a tener como la interacción entre esos dos progenitores. Bueno, no se les olvide que si tienen dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos, comentarios o cualquier cosa, digamos, similar, pues nos cuentan o pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono. ¿Listo? No sobra como recordarles eso. Entonces vamos a hablar primero de la reproducción asexual porque tiene muchos tipos o muchas formas y tiene muchos ejemplos sobre la reproducción asexual. Aquí vamos a hablar de tres que están más enfocados sobre todo a individuos pequeños. Sin embargo, pueden, digamos, que ser muy similares con algunos organismos un poquito más grandes. ¿Listo? Entonces tenemos tres ejemplos que son bipartición, tenemos la esporulación y tenemos la gemación. Bueno, entonces, ¿qué es la bipartición? Es básicamente un proceso de mitosis. Así lo podemos ver. Es un organismo, un ser vivo que está compuesto de una única célula y que genera todo este proceso que nosotros habíamos visto anteriormente, la mitosis, todo esto. Ese proceso de la mitosis, pues cuando lo hace un individuo que es de una única célula, porque hay muchos individuos que están compuestos o sus organismos están compuestos de una única célula, pues generan un proceso de mitosis. ¿Y qué pasa? Que ya de una vez eso ya lo cuentan como la reproducción. Por eso es que como esos procesos de reproducción son tan rápidos, pues las formas de vida son tan simples, porque digamos, un individuo que se reproduce muy, muy rápido y con mucha, digamos, con mucha frecuencia, y sobre todo que produce tantos hijos, por llamarlo de alguna manera, tiene tanta descendencia, eso, digamos que la biología o sobre todo la evolución nos ha, como que nos ha mostrado que simplemente lo hacen de esa manera porque su tiempo de vida es muy, muy corto. O sea, imagínense, por ejemplo, las bacterias viviendo 100 años. Sería sencillamente insostenible. Entonces, todos estos individuos que se reproducen de esta manera tan sencilla y tan rápida, pues lo que hacen es que no viven mucho tiempo. En ese caso, pues todos los organismos unicelulares que tienen, o sea, que se reproducen de esta manera, sobre todo la bipartición, que es algo tan, tan rápido, pues simplemente tienen unos ciclos de vida muy, muy cortos. Así que ellos, digamos que mueren muy fácil, pero también nacen muy fácil, ¿listo? Porque funciona de esa manera. Entonces, algunos ejemplos, digamos que tenemos un grupo grande que se llaman los protozoarios, que ya vamos a ver más adelante, sobre todo cuando después hablemos de ecosistemas y hablemos de cómo clasificamos nosotros los organismos, que eso es como taxonomía y reinos de la naturaleza. Vamos a ver un poquito más a fondo cómo son las formas de vida, digamos, en este caso, microscópicas. Sin embargo, pues todos esos grupos o todos esos animalitos que nosotros no podemos ver a simple vista, pues tienen ese tipo de reproducción, sobre todo asexual. Y esto no solo bipartición, sino también tenemos gemación y tenemos esporulación. ¿Listo? Entonces, la bipartición, para que no se nos olvide, es básicamente un proceso de mitosis. No puede ser meiosis. ¿Por qué? Porque la meiosis es únicamente para células sexuales. Y como nosotros ya vimos que en este tipo de reproducción asexual no tenemos gametos, pues la meiosis simplemente no va a existir, no se puede dar. ¿Listo? Johan, tienes la mano levantada, entonces ya te habilitamos el micrófono para que nos cuente, señor Johan Acosta. A Ya ver, le habilité. listo, entonces Johan, no te escuchamos. A ver, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? Ahí tienes el micrófono
abierto. Mentiras, no está abierto. Bueno, ¿O te entonces, equivocaste? Creo que se equivocó. o si subiste la mano por equivocación, pues al parecer creo que también fue por ese lado. ¿Listo? Entonces, recordemos que no puede ser un proceso de meiosis porque no tenemos células sexuales. Entonces, todo este tipo de reproducción asexual va a ser basado, digamos, sobre todo la bipartición, en la mitosis. ¿Listo? Entonces, básicamente de un individuo, así como en la mitosis hablábamos de una célula madre produce dos células hijas idénticas, pues en la bipartición es básicamente lo mismo. Un individuo de una sola célula produce, después de la mitosis, dos individuos exactamente iguales. ¿Listo? Angie, tienes la mano levantada, Angie Paola. Entonces, ya te habilitamos el micrófono para que nos cuentes qué nos quieres decir. ¿Listo, Angie? Ya tienes el micrófono abierto. Profe, usted hace ratico mencionó de que los caballitos del mar no, los machos eran los que reproducían. Quisiera saber por qué en estos animales el macho es el que reproduce. Listo. Entonces, no es que el macho es el que se reproduzca. No sé si me entendiste mal o si tal vez yo me expliqué mal. No es como tal que sea el macho el que se reproduzca. Es el macho el que se embaraza. ¿Listo? Es simplemente, esa es como la diferencia. Es el único macho que, digamos, en la naturaleza se embarazan. Nosotros ya sabemos que las hembras en general tienen esa capacidad, esa función, pero en este caso pues simplemente son los machos y eso se da en ese, digamos, en este animalito en específico porque ellos presentan una bolsa, digamos, muy similar a lo que nosotros conocemos como útero, pero pues en este caso no lo presentan las mujeres, digámoslo, sino que lo presentan los hombres y es porque como ellos pues tienen la estructura y pues no la tienen las hembras, pues entonces son ellos los encargados de cargar los, digamos, los individuos que en este caso, dependiendo de la especie, pero normalmente un caballito de mar tiene, no sé, un poquito menos de un mes de periodo de gestación. Nosotros somos 9, ellos son obviamente mucho menos, pero entonces es básicamente por eso, porque esa estructura que nosotros normalmente como conocemos como útero, pues se da es en el macho. Entonces ellos son los machos los que tienen esa estructura, las hembras no la tienen, y entonces es como ese proceso en el que se da. ¿Listo? Entonces es básicamente por eso. Pero el caballito de mar no tiene reproducción asexual, ¿listo? Porque hablamos de gestación y hablamos de machos y hembras, y cuando hablamos de machos y hembras es reproducción sexual, ¿listo? Entonces, digamos para que lo tengamos ahí muy presente. Ahora vamos a hablar entonces de estos otros dos tipos de reproducción asexual que tenemos por acá, y es la gemación y la esporulación, ¿listo? En bipartición y en gemación nosotros hablamos de que un individuo, digamos en bipartición, un individuo genera dos hijos, ¿listo? En gemación es más o menos lo mismo, como que se produce o se genera algo, una estructura que nosotros llamamos gema, y a partir de esa gema, que es como una semilla, por llamarlo de alguna manera, pues se genera el otro individuo, ¿listo? Juan David, tienes la mano levantada, entonces ya te habilitamos el micrófono para que nos cuentes qué nos quieres decir. ¿Listo, Juan David? Creo que ya tienes el micrófono abierto. Cuéntanos. Una pregunta, Dinos. como tú dijiste, profe, que el caballito no tiene reproducción asexual, los diferentes animales tienen, la mayoría de animales tienen reproducción asexual, pero el caballito de mar no tiene. ¿Por qué será que no tiene? No, la mayoría de los animales, por no decir que casi todos, Todos. tienen reproducción sexual, ¿listo? Los que tienen, o sea, los que tienen reproducción asexual son aquellos que no tienen diferencias entre machos y hembras, y esa es siempre como la forma en la cual nosotros lo vamos a ver. Si nosotros, por ejemplo, encontramos, por ejemplo, algunos gusanitos, que son, por ejemplo, estos gusanos planos, que nosotros sabemos que no son ni machos y hembras, sino que son de un único género, pues se van a reproducir de forma asexual. Siempre que nosotros tengamos reproducción sexual es porque tenemos los dos grupos, machos y hembras, y esa es como la gran diferencia, ¿listo?
En los caballitos de mar pues tenemos machos y hembras, por ende la reproducción será de tipo sexual. Lo que pasa es que pues las estructuras, en este caso la estructura de la cual nosotros hablamos, que es como ese saco llamado útero entre comillas, pues la aportan los machos, pero es como esa es la diferencia. En general, la gran mayoría de los grandes animales o de las formas de vida complejas son reproducción sexual y es precisamente porque nosotros hablamos de macho y hembra. Y de hecho en plantas también hablamos de machos y hembras, en algunas, ¿no? Estaba leyendo y las avispas, hay un tipo de avispa que ya generó esta reproducción asexual debido a una bacteria. Por decirlo así, la avispa macho le contagia una bacteria, entonces la avispa ya no necesita de la célula sexual del macho, sino que ella sola fecunda. Exactamente, hay procesos de autofecundación, Ujú. eso puede suceder, ¿listo? Aquí nos preguntan algo muy interesante, bueno, no es relacionado directamente con la reproducción asexual, pero sí tiene mucho que ver con los tipos de reproducción, y es por qué las mulas no pueden tener hijos, ¿listo? Y es que la mula, vamos a empezar por a definir esto, es que la mula no es una especie como tal, ¿listo? Porque la mula es lo que nosotros conocemos como un híbrido, ¿listo? Un híbrido es básicamente un hijo, si se quiere ver, de dos animales diferentes. En este caso, la que nosotros conocemos como la mula, que es este animalito de carga que se utiliza mucho en el campo, pues es básicamente un hijo que se produce, o digamos sí, un individuo que nació de un intercambio genético o de una reproducción sexual entre un caballo y un burro. ¿Listo? ¿Por qué la mula no puede tener hijos? Precisamente por eso, porque cuando se da este tipo de hibridación, es decir, cuando se da como reproducción entre individuos que no son de la misma especie, siempre va a pasar que la descendencia no va a ser fértil, porque la naturaleza tiene eso mediante un mecanismo que se llama selección natural y que después vamos a ver en el ciclo 4 cuando hablemos de evolución y demás, pero todos estos individuos que sean como producto, digamos, o sea, vamos a poner un ejemplo para que nos quede más claro, ¿listo? Digamos, si yo como ser humano tengo, digamos, no sé, un hijo con, pongamos otro animal, no sé, con un marranito, por poner algún ejemplo, esto es por el ejemplo, ¿listo? No significa que eso vaya a suceder, no se puede, pero si en caso de que la naturaleza dejara que eso sucediera, pues ese hijo va a ser infértil porque no es biológicamente apto para que pueda sobrevivir y pueda vivir, digamos, en las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos. Por eso las mulas no pueden tener hijos, porque no es que proviene de una mula macho y de una mula hembra, no, sino que viene de un caballo y de un burro, y por eso es que no puede tener hijos, porque no es una especie, llamémosla pura si se quiere, sino que es un híbrido, una mezcla de dos especies diferentes. Estaba leyendo y también es porque nacen con 63 cromosomas. Entonces, por todo lo que ya hemos explicado, recuerden que siempre se deben tener pares de cromosomas. Y al ser este número impar, hace que la producción de óvulos y espermatozoides sea bloqueada. Entonces, por esto es Exactamente. que también son estériles. Entonces, eso también tiene mucho que ver, por ejemplo, con por qué las personas que tienen síndrome de Down generalmente son infértiles y es precisamente por eso, porque ellos no tienen los cromosomas en pares, ellos tienen 47 cromosomas y como ese cromosoma no se puede dividir, digamos, a la mitad, pues por eso es que vamos a tener esos procesos de infertilidad, ¿listo? Siempre va a pasar así. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, de este tipo de reproducción híbrida en la cual no se pueden tener hijos. La mula pues es el más común, pero hay, digamos, ejemplos en la naturaleza como un animalito que llaman balfín, que es como una mezcla entre una ballena y un delfín, y así hay muchos. Existe uno, por ejemplo, que se llama el ligre, que es una mezcla entre un león y un tigre. Todos ellos en la naturaleza se pueden dar, no es muy común, se encuentra, pero todos ellos son infértiles por todas esas condiciones que ya hemos mencionado y porque probablemente no tienen los cromosomas en pareja, sino que tienen números impares. Y pues como los cromosomas no los podemos cortar para dividir la información genética entre lado y lado, pues obviamente eso hace que sean infértiles, ¿vale? Entonces estábamos hablando entonces aquí de la gemación, esto es como producir una semillita, por decirlo de alguna manera, y de esa semilla obviamente se va a generar un ser vivo. Y el último es lo que nosotros llamamos como la esporulación, que nosotros lo conocemos de pronto tal vez más
en hongos o en, digamos, en otros reinos, pero en la naturaleza, digamos, en los animales también es muy común, y es que a partir de un individuo se generan unas, digamos, estructuras que nosotros vamos a llamar esporas, y que obviamente de una madre van a salir muchos, 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 muchos hijos, todos a partir de, dependiendo obviamente del número de esporas que se reproduzcan. ¿Listo? Aquí ya vamos a hablar un Sí, poquito. ese es el Dime. que pasa, es que la reproducción de los corales, ¿no? Ellos Por liberan... ejemplo, los corales, exactamente. Ellos Mm. generan este tipo de estructuras que se llaman esporas, y obviamente a partir de esas estructuras pues se generan individuos. ¿Listo? No es de la misma manera que vamos a hablar aquí, por ejemplo, de la fragmentación, que a partir de un pedacito de ese ser vivo se genera, se regenera y se produce otro. No, porque cuando hablamos de esporulación, primero se genera todas estas estructuras que se llaman esporas, y después al liberarlas es sí, como al desencapsularlas, algo así como cuando se liberaba el material genético en la mitosis, pues más o menos funcionaría de la misma manera este proceso de la esporulación. Se generan como estas esporas, se liberan, y luego a partir de esas esporas pues nosotros vamos a hablar de que se empiezan a generar organismos nuevos. ¿Listo? Entonces aquí ya, digamos, en animales un poquito más conocidos, no, digamos, no tan extraños, si lo queremos ver de esa manera, pues hablamos de una fragmentación. Y es que siempre, de hecho, no solo se dan en las estrellas de mar, ahorita vamos a ver un par de ejemplos más, y es básicamente que a partir de una parte de un cuerpo, es decir, como, no sé, si digamos a mí se me cayera el brazo y a partir de ese brazo pudiera generar otro Sergio, pues más o menos así funciona la fragmentación, en este caso en las estrellas de mar. ¿Listo? Puede dar, generalmente sea de forma natural, pero pues algunas veces de forma, digamos, accidental, cuando se corta, digamos, se mutila esa parte del cuerpo por cualquier circunstancia, pues también a partir de ahí se puede llegar a generar un tipo de reproducción a partir de ese fragmento. ¿Listo? Obviamente se regenera ese individuo y se genera, digamos, valga la redundancia, una nueva estrella de mar a partir de ese pedacito que nosotros cortamos. ¿Listo? O que el mismo individuo cortó. ¿Listo? Sergio, dos Dime. preguntas. Aquí Alberto me pregunta que si en cada espora tiene todas las partes de una célula para generar desarrollo, o a partir de su inicio empieza a evolucionar. No, 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 o sea, es como que le dan toda la información genética. Acuérdense que en estos tipos de reproducción asexual se generan siempre, siempre individuos exactamente iguales a la madre, a la célula madre, ¿listo? Entonces, en la esporulación, pues lo que pasa es que primero, como se generan muchas, muchas copias, muchas esporas, pues primero se deben generar muchas veces, mucha de esa información genética, ¿listo? Entonces se generan todas las copias necesarias, todas las copias de esa, digamos, de ese ADN, cada una para una de esas esporas, y después cuando se liberan, pues ya teniendo esa información, pues a partir de esa espora se va a desarrollar el individuo como tal, ¿vale? Ok. Y yo tenía una pregunta. En el caso de fragmentación, digamos que como tú lo decías, fuera, no sé, accidental, ¿no requiere algún tipo de preparación como para que las células se hayan duplicado, todo haya estado listo para que vuelva y se regenere exactamente igual? Pues digamos que, a ver, ¿cómo explicarlo? Sí, digamos que nosotros cuando hablamos de esa fragmentación y ese proceso, esa forma, ese método de la reproducción sexual, en el cual pues digamos que a partir de esa parte del cuerpo se genera un nuevo individuo, debemos hablar primero como de, no sé, como de una reconstrucción, si lo queremos ver de una manera, ¿cierto? Y es, digamos, un proceso que necesita, pues como tú bien lo dices, una, no sé si llamámoslo preparación, pero sí, digamos, como generar como lo que nosotros llamamos embriones, básicamente. O sea, más o menos de esa manera. Es decir, como que cuando se separa esa parte del cuerpo es porque es como si, digamos, esa parte del cuerpo tuviera la función que tiene, digamos, un embrión. Entonces, no es que sea, digamos, como que, o sea, digamos, no es la palabra propiamente dicha, digamos, que no es
necesario o no es, digamos, preparación, de hecho se llama paratomía, creo que se llama, algo así, digamos que es cuando la fragmentación se da, digamos, frecuentemente y se da obviamente como con la intención de la reproducción, pero como hablábamos de que también se puede dar de forma espontánea, pues obviamente vamos a tener ese tipo de cosas. Entonces, claro, esa parte digamos que debe tener como cierta información genética para generar el individuo, obviamente que sea idéntico al que nosotros vamos a hablar, en este caso, pues de la estrella de mar. Entonces, siempre va a pasar de esa misma manera. Entonces se puede vivir de donde sea y puede ser cualquier parte del cuerpo y esa parte del cuerpo debe ser capaz por sí misma de regenerarse y básicamente la forma en la cual, o digamos la estructura necesaria para que esa parte sea capaz de regenerarse, pues no es más que la información genética, ¿listo? Entonces no es que como tal se prepare para ese proceso, porque hablábamos de que puede ser accidentalmente también, sino que todo depende directamente de la información genética que va a estar contenida en cada una de las células y pues obviamente en esta parte del cuerpo que se vaya a cortar, ¿listo? Entonces, preparación como tal, pues no es que sea de tal manera, ¿listo? Pero sí obviamente necesitamos lo principal, que es la información genética, ¿vale? Y aquí me preguntan si en las plantas se da también este proceso. En las plantas tiene otro nombre y ya vamos a hablar de la reproducción en plantas, así que no se preocupen, pero sí, en las plantas también se dan formas de reproducción asexual y formas de reproducción sexual. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Listo? Aquí tenemos ejemplos. ¿Listo? Obviamente hablamos de la estrella de mar, pero también tenemos uno que es la hidra y también tenemos los gusanos planos que se van a llamar planarias, pero que no son los únicos planos, y es básicamente eso. Nosotros podemos cortar el individuo o cualquier parte del individuo por donde sea, puede ser, por ejemplo, longitudinal o puede ser transversal, es decir, así o así, y el individuo debe tener la capacidad de generar o de regenerarse a partir de esa parte que nosotros, digamos, hemos cortado, ¿vale? En caso de que sea, digamos, generado por nosotros. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, por allá en primer, no, o en segundo, no mentiras, en primer semestre, si no estoy mal, no mentiras, en segundo semestre, después de haber visto biología general, una práctica de laboratorio de una clase que se llamaba invertebrados era inducir la reproducción asexual de las planarias. Entonces nosotros, obviamente con ayuda del microscopio y demás, teníamos como los ejemplares, los buscábamos obviamente y cortábamos el individuo y veíamos ese proceso de regeneración de las planarias y era indistinto de donde nosotros lo cortáramos, no importaba si le cortábamos solo digamos la parte de atrás o si lo cortábamos la parte de adelante, realmente básicamente se regenera independientemente de eso, ¿listo? Entonces es algo de hecho muy común y por ejemplo en muchas lombrices también se da ese tipo de reproducción, ¿listo? Acuérdense, es simplemente como básicamente regenerarse, ¿listo? Independientemente de la parte del organismo o de la parte del cuerpo la cual nosotros estemos hablando, pues es simplemente la regeneración, ¿vale? Regeneración o reproducción a partir de una parte del cuerpo que ya digamos que no esté ahí o que se haya perdido por la razón que sea, ¿listo? Eso es lo que nosotros Aquí conocemos como reproducción asexual. Dinos, Valentina. Hilberto me pregunta que si hay algunos mamíferos que tengan este tipo de reproducción, bueno, la fragmentación. No, Eh, ¿por qué? Mira, lo que pasa es que todos los mamíferos, de hecho, se llaman mamíferos. De hecho, el origen de la palabra mamífero se debe a que amamantan a sus crías y eso se da, obviamente, digamos, en las hembras, pero en animales, digamos, grandes o de este tipo, por ejemplo, los mamíferos, no se va a pasar, no va a pasar. No es como que nosotros, no sé, digamos que no sé, los elefantes, por poner algún ejemplo, mudan sus colmillos y a partir del colmillo se regenera un nuevo animal. No, eso realmente se da en formas de vida generalmente y de hecho siempre, sin excepción, en forma de vida invertebradas y formas de vida muy simples, ¿listo? Porque tienen como esa capacidad los animales grandes
como mamíferos, como por ejemplo las aves, como por ejemplo los reptiles, las serpientes, los sapos, los anfibios en general, no pueden reproducirse de esta manera. Todos Sergio. eso no existe. Y como solo existe un individuo que no tiene un sexo, digamos, definido o digamos que no están como separados, pues obviamente nosotros no vamos a saber, vamos a saber más bien que la reproducción es de tipo asexual, ¿vale? Entonces, siempre que haya macho y hembra, siempre que haya macho y hembra, nosotros vamos a saber que es reproducción sexual, ¿listo? Entonces, por eso los mamíferos no la tienen, digamos, los insectos, algunos si la tienen, como la que nos mencionaba, por ejemplo, ahorita Valentina, algunas avispas, pero generalmente ellos tienen reproducción sexual, lo mismo la serpiente, lo mismo, digamos, no sé, las ranas, en general las aves, todos ellos tienen reproducción sexual, ¿listo? Y también, por ejemplo, si vamos al mar, los peces también tienen reproducción sexual y ese tipo de, digamos, de animales, ¿vale? Edilberto, tienes la mano levantada, entonces ya te habilitamos el micrófono para que nos cuentes qué nos quieres decir. ¿Listo? Entonces, ya tienes el micrófono abierto. Cuéntanos. Profe, una pregunta. De pronto yo hice o pregunté mal, ¿sí? Lo que pasa es que, como tú dices, yo he visto que algunas lombrices, no todas, algunas lombrices y por lo menos las lagartijas o los lagartos, las iguanas, cuando pierden la cola, tienen regeneración. Yo preguntaba, o mi pregunta Ya era, entendí. si, digámoslo así, si de pronto hay otro mamífero, no sé, o algún tipo de reptil, de pez o algo así, que tenga o que si la fragmentación aplica también en esa forma para que ellos regeneren su cuerpo. Por lo Ah, menos hay algunas especies de rata que tú llegas y le cortas una extremidad y ellas vuelven y le salen. Entonces, pues por eso pregunto que si ese tipo de fragmentación, de regeneración a partir de un fragmento, existía solamente en ese tipo de animales o hay algo otro tipo diferente, mejor dicho, que se aplica, que si se puede aplicar para ese tipo de regeneración o es, digámoslo así, evolución, no sé. no, ya, ahora ya te entendí la pregunta y sí tienes toda la razón. Hay muchos individuos que se regeneran. Por ejemplo, tú hablabas de lombrices, hablabas, digamos, de algunas lagartijas que normalmente como que pierden partes de su cuerpo y tienen la capacidad de regenerarse, pero no es una regeneración, digamos, con fines reproductivos, porque si la lagartija pierde su cola, claro, ella vuelve y le nace la cola, pero de la cola que se le cayó no es que nace otra lagartija, ¿listo? Eso no sucede, pero sí hay muchos seres vivos que tienen ese tipo, digamos, de facilidad. De hecho, nosotros como, pues puede que no, si nos cortan el brazo no nos van a hacer otro brazo, pero nosotros regeneramos la piel todos los días. Por ejemplo, nosotros, no sé si a algunos de ustedes se les han caído las uñas, ese tipo de cosas también digamos, desde las ciencias naturales también lo consideramos como regeneración y ese tipo de cosas se dan mucho en, digamos, como condiciones, sobre todo de cicatrización y demás, que también se consideran como regeneración, se encuentran en muchos organismos, no solo animales, de hecho también en algunas plantas. Por ejemplo, en la sábila, y por eso es tan común que la sábila la utilicemos, por ejemplo, para la cicatrización, porque tienen esas capacidades, digamos, de regenerar esas estructuras que han ido perdiendo. La diferencia, entonces, radica en eso, que individuos como, por ejemplo, los que estamos viendo en pantalla, como por ejemplo la estrella de mar, se regenera con fines reproductivos, mientras que, por ejemplo, una serpiente cuando muda de piel, pues simplemente está regenerando su piel, pero no es que a partir de esa piel muerta o de esa piel que, digamos, dejó atrás, pues se genera otro ser vivo. No, listo, por ese tipo de cosas se dan muy normalmente. Y como dice, como les mencionaba yo ahorita y como nos dice Joa Acosta por el chat, es como cuando nosotros estamos mudando o cambiando las células de nuestra piel o las células del cuerpo.
Eso cuenta como regeneración, porque estamos reemplazando partes del cuerpo por otras partes nuevas. Lo que pasa, pues, es que con fines reproductivos, digamos, al nivel de producir otro individuo, pues no se va a generar. ¿Listo? Pero ese tipo de cosas sí se da. ¿Listo? Entonces, ya de pronto fue que te entendimos mal la pregunta, ¿vale? Y como nos hablaban ahorita de las plantas, pues resulta que en las plantas también tenemos reproducción sexual y reproducción asexual. Y muchos de ustedes, no sé si tienen abuelitas o si tienen algún huerto en sus casas o si han intentado hacer este tipo de, digamos, de trasplantar plantas, pues casi que trasplantar una planta, podríamos hablar de que es un tipo de reproducción asexual, dependiendo obviamente de la planta. Pero, por ejemplo, las papas o, por ejemplo, todos los tubérculos, por ejemplo, la remolacha, lo que nosotros conocemos como yuca, tiene una reproducción asexual. ¿De qué forma? Pues de tipo tubérculo, ¿listo? Lo mismo, por ejemplo, la cebolla tiene un tipo de reproducción asexual que se llama bulbo, ¿listo? Por ejemplo, el jengibre tiene un tipo de tallo subterráneo que se llama rizoma y es un tipo de reproducción asexual. No sé si, por ejemplo, muchos de ustedes o si alguno ha visto cómo son los cultivos de fresa que se van generando como pequeños hijos, como pequeños tallos superficiales y que parece como que estuvieran conectadas todas las plantas de fresa entre sí. Ese es un tipo de reproducción asexual que se da en las plantas y que se llama estolón y que no solo se da en las fresas. Por ejemplo, si ustedes van caminando por la calle y se encuentran, por ejemplo, un trébol o varios tréboles, se van a dar cuenta que entre ellos están unidos por un pequeño, parece como una raíz, como un tallo muy, muy sencillito, pero es como una forma de generar un hijo, si se quiere, que se llama estolón. ¿Listo? Y también, por ejemplo, con fragmentos de tallo que van a generar nueva vida vegetal. ¿Listo? Entonces, las plantas tienen reproducción tanto sexual como asexual. Aquí hay que entrar entonces, por ejemplo, cuando hablamos en reproducción sexual de plantas, y es que nosotros hablamos de esto, sexual directa y sexual indirecta. Sexual directa en todos los animales, obvio, bueno, salvo en algunos, por ejemplo, en algunos peces que ellos no tienen, digamos, algunos no tienen sexual directa, sino sexual indirecta, pero generalmente cuando hablamos de sexual indirecta hablamos de las plantas y es porque se da a través de otros individuos que nosotros normalmente conocemos como los polinizadores, que los más comunes y que nosotros estamos, digamos, acostumbrados a llamar como los que de hecho muchos consideran, por ejemplo, a las abejas como los seres vivos más importantes de la naturaleza, precisamente por eso, es porque tienen la capacidad de ayudar a esa reproducción sexual de las plantas, porque las plantas no se mueven y ellas, digamos, si tenemos, a ver, si tenemos a 2 metros de distancia un árbol de otro y uno es un árbol macho y otro es un árbol hembra, no es que entre ellos se van a poder acercar para reproducirse, ellos van a necesitar como esa ayuda de esos organismos que nosotros llamamos polinizadores y por eso es reproducción sexual pero indirecta, ¿listo? Y hay muchos polinizadores, por ejemplo, pues lo que les decía, digamos que las abejas son los más comunes, pero también tenemos muchas aves que son polinizadores. Tenemos, por ejemplo, ratas que son polinizadoras. De hecho, tenemos muchos murciélagos que se alimentan de frutas y que tienen mucha, mucha, mucha influencia en la reproducción de las plantas y que es muy importante porque básicamente sin las plantas el resto de las especies no existirían. Y esto las plantas son como la base principal de nuestra cadena alimenticia porque digamos que a partir de las plantas se genera toda la energía que se necesita de ahí para arriba y pues si las plantas no existen, digamos, si esa base alimenticia no existiera, pues obviamente nosotros tampoco existiríamos. Por eso es importante, digamos, tener en cuenta eso, ¿vale? Entonces hablábamos de reproducción asexual en plantas y ahora pues vamos a hablar de reproducción sexual que digamos que aquí no hay tipo, o sea, salvo si es directa o indirecta, no es que tenemos varios tipos de reproducción sexual. Aquí obviamente estamos tomando como ejemplo el ser humano, insisto, pues que lo tomamos como ejemplo, pero funciona para los perros, funciona para los gatos, funciona para los elefantes, funciona para todos los que tengan reproducción sexual, simplemente cambia ese proceso, o digamos, no el proceso, digamos, cambia, por ejemplo, el tiempo de gestación,
pero también cambia sobre todo la información genética. Obviamente la cantidad de cromosomas y los pares de cromosomas de los cuales nosotros estemos hablando. ¿Listo? Entonces digamos que esa es como la gran diferencia. Ahora, ¿qué pasa o digamos en qué está basada la reproducción sexual? La reproducción sexual está basada en ese proceso que nosotros conocemos como la fertilización. Y esa fertilización no es más que la unión de los gametos, es decir, la unión del óvulo y el espermatozoide, como la suma de esas informaciones genéticas, es decir, la mitad que pone la mamá, la mitad que pone el papá o el macho y la hembra, y esa unión se va a llamar fertilización y a partir de ahí pues se va a llamar cigoto y se va a llamar embrión y todo este tipo, digamos, de etapas embrionarias que tenemos. Por ejemplo, en los humanos, de hecho, eso es un debate que con algunos estudiantes hemos tenido y de hecho es un debate que se genera mucho y es, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una vida humana y un ser humano y si hay diferencia o si no hay diferencia, qué se opina, por ejemplo, desde las ciencias naturales y es, digamos, en qué momento, por ejemplo, ya que estamos hablando aquí de reproducción humana, en qué momento los seres humanos empiezan, digamos, a sentir o en qué momento, digamos, las personas empiezan a considerarse personas y no simplemente vida. ¿Listo? Porque entonces entra como el debate de si el espermatozoide por sí solo es vida, entra el debate de si el óvulo por sí solo es vida y en qué momento, digamos, esa unión o esa fertilización ya se empieza a generar como un ser humano y ese tipo de cosas que obviamente pues tienen muchas otras implicaciones, obviamente a nivel ético, a nivel moral, a nivel religioso, pero pues digamos que yo no estoy aquí para debatir nada de eso, sino para explicarlo obviamente desde las ciencias naturales, ¿cierto? Y es que, digamos, desde la biología, en este caso, o desde la medicina, si lo queremos ver también, vida humana es básicamente todo, es decir, nosotros como organismo, pero también, por ejemplo, nuestras células hacen parte de la vida humana. Obviamente el espermatozoide por sí solo puede considerarse vida humana, pero no se va a considerar un ser humano, porque obviamente para considerarse un ser humano se necesita algo mucho más complejo, ¿listo? Y entonces es ahí donde nosotros entramos a hablar de algunas etapas embrionarias. Ustedes saben que hay algunos, digamos, órganos que se o que aparecen más rápido que otros. Hay algunos que de hecho no aparecen o que no se terminan de conformar sino hasta cuando el bebé nace, porque por ejemplo, muchos de ustedes, o no sé si a ustedes, porque por ejemplo a mí, sí me hacían creer que cuando los bebés nacían respiraban por la cabeza, que porque tenían aquí un huequito y que eso realmente no es que respiren por la cabeza, sino que nosotros nacemos, no digamos incompletos, sino que nos falta como un poquito de tiempo para terminar de formarnos como tal. Entonces no es que respiremos por la cabeza, sino que simplemente nuestros huesos del cráneo pues no se han terminado de formar y no se han terminado, digamos, de soldar. ¿Listo? Y así pasa generalmente en esos 9 meses, que de hecho es un poquito más de 9 meses, porque son 40 semanas, entonces son como 9 meses y unos días, una semana tal vez, y en ese proceso de fertilización y en ese proceso de convertirse ese cigoto en todo lo que nosotros conocemos como embrión, pues va a generar como muchas etapas, ¿listo? Y a partir de una etapa que se va a llamar la neurulación, es decir, se empieza a generar como el sistema nervioso, es cuando nosotros podríamos decir que el ser humano empieza a tener como, digamos, sensaciones, en este caso, digamos, de dolor, si lo quieren ver de esa manera, o ese tipo, sí, digamos, como que empieza a sentir, básicamente, ¿listo? Entonces, es en ese momento en el cual nosotros podemos hablar de que el bebé o el feto siente, digamos, en caso tal, digamos, de que le duela algo, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Se da a partir de lo que nosotros conocemos como la neurulación y ese es un proceso que no se da inmediatamente, se genera digamos, la fecundación, obviamente no, eso se demora un poquito. ¿Cuánto se demora ese proceso de neurulación? O digamos, en cuánto o más o menos a partir de qué semana o a partir de
qué momento se empieza a formar. Se empieza a generar normalmente, digamos, como la base a partir de aproximadamente los 18 días de gestación. 18 días es más o menos 2 semanas larguitas, ¿listo? Se empieza a generar lo que nosotros conocemos como el sistema nervioso, digamos, primitivo, ¿vale? Ya la formación de lo que nosotros conocemos como un tubo neural se demora más o menos 22 días, o sea, póngale más o menos, por mucho un mes, ¿listo? Entonces, más o menos a partir de ese primer mes, nosotros podemos hablar de que tenemos como una estructura, digamos, primitiva de lo que podría venir siendo el sistema nervioso. Pero muchas personas dicen que si bien que si aparece, digamos que pues es primitivo y que no genera como las sensaciones de las cuales nosotros hablamos y demás, pero generalmente nosotros hablamos de que las bases al menos de ese sistema nervioso, que es lo que nosotros tenemos para las sensaciones, porque si nosotros no tuviéramos sistema nervioso, pues no sentiríamos nada, pues se generan más o menos a partir de la tercera semana de gestación, ¿listo? Para que tengamos en cuenta más o menos a partir de cuándo se empieza a generar eso. Obviamente antes empiezan a generarse otros procesos, antes tenemos digamos, otras etapas de formación embrional, pero pues digamos que en este caso, como nos centramos únicamente en el sistema nervioso, pues podríamos hablar de a partir de, o que se empieza a formar a partir de la tercera semana. Sin embargo, pues obviamente ustedes saben que eso es como una multiplicación celular. Entonces, primero es la unión de la fecundación, luego el intercambio genético de material genético, después como que empieza a dividirse y se ve como, digamos, en el microscopio, se vería más o menos como si ustedes vieran con una lupa o con mucho detalle una fruta como la mora, así, como con muchos grupitos así muy, muy, muy similares. Más o menos así son digamos, las etapas y sobre todo el proceso embrionario de los seres humanos. Obviamente, todos los animales que tengan reproducción sexual o todos los seres vivos que tengan reproducción sexual van a tener estas mismas etapas, pero pues la diferencia obviamente es en el tiempo de gestación. Mencionábamos que, por ejemplo, un caballito de mar se desarrolla o tiene un periodo de gestación o un embarazo de un mes. Nosotros tenemos periodos de embarazo de 9 meses y un poquito más. Entonces, digamos que esa es como la gran diferencia. Pero procesos embrionarios los vamos a tener en todos y siempre va a estar basado en la unión de esos gametos. ¿Listo? Ahora, piénsenlo para finalizar, piénsenlo de la siguiente manera. Si nosotros con 9 meses de gestación nacemos incompletos, entre comillas, o no completamente formados, pues imagínense lo que puede pasar con un bebé que nazca con 7 meses o con 8 meses de gestación. Por eso es que los bebés que son o que nacen prematuros, pues deben tener como mucho más cuidado y deben tener como digamos que son como más propensos a que cierto tipo de condiciones se generen porque obviamente pues no están completamente formados, ¿listo? Entonces, pues con eso vamos a terminar el espacio o digamos el tema de la reproducción. Mañana vamos a centrarnos directamente ya en los ecosistemas y en qué tiene que ver toda la reproducción, toda esta carreta que les he echado de la reproducción, en qué tiene que ver y cómo la vamos a relacionar con los ecosistemas y con todo lo que nos rodea. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Si todo esté claro y si por el contrario todo está claro, pues no siendo más, nos despedimos esperando que pues tengan una feliz noche, que descansen, que duerman muy bien, que coman muy rico y nos veremos mañana a la Sergio, misma hora. Dinos, Valentina. disculpa, es que ayer me habían hecho una pregunta y la verdad se me olvidó. Que si podrías explicar rápidamente el punto 7 de la hoja de ruta. Punto 7 de la hoja de ruta. ¿De qué grado? Porque tenemos 2 hojas de ruta. ¿Sexto o séptimo? ¿Te acuerdas? Marta, ¿de qué curso eres? Marta. No, sexto. ¿Sexto? Listo, entonces ya vamos, por aquí tengo esta es la de séptimo, por aquí tengo la hoja de ruta de grado sexto. Vamos a mirar el punto rápidamente a ver qué nos dice. Entonces, bueno, la voy a mostrar por acá para que nos quede
más fácil y no estemos como tan perdidos de lo que estamos hablando. Hoja de ruta, grado sexto, punto 7. Dice, elabora una línea del tiempo en la que menciona los principales acontecimientos respecto al origen de la vida y el origen de las especies. Listo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de evolución, pero una línea del tiempo es básicamente, pues obviamente una línea en la cual vas a dividir o vas a poner años y vas a poner épocas que tú vas a considerar importantes al momento, digamos en este caso, del origen de la vida y del origen de las especies. Entonces, digamos que cuando veamos directamente qué acontecimientos fueron importantes para el origen de la vida y para el origen de las especies, pues ahí ya nos va a quedar mucho más sencillo. ¿Listo? Y el de séptimo, ahí rápidamente, que es el que me estaban preguntando por acá, porque creo que es el de séptimo el que tienen duda. Aquí me está preguntando el señor o la señorita, creo que señor Johan Acosta. Séptimo punto, ¿cómo relaciona la privación de embarazo? Listo, es algo que tampoco hemos visto. Es simplemente como qué relación vamos a encontrar o qué tiene que ver la prevención del embarazo con la prevención también, obviamente, de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Entonces, es básicamente eso. Son temas que no hemos tocado, obviamente, pero que básicamente es como relacionar, ¿listo? Digamos, qué similitudes o qué procesos pueden llegar a ser parte de la prevención del embarazo y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Listo. Muchas gracias, Sergio. Los dejo Listo, que ya. gracias a todos por estar por aquí participando y nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo? Chao, Hasta chao, luego, buenos días. gracias.